Capítulo número 15 de Cinema Parásito. No, ¿qué 15? Número Temporada 15. 15, temporada 15, capítulo 7. Me quedé con el 15 porque estamos festejando el cumpleaños de 15 de Cinema Parásito. Y capítulo 7. ¿Debemos un capítulo? No lo sabemos. Estaba el Mundial, hay como un bache ahí. No vamos a hablar del Mundial acá, claramente, ni el odio a los argentinos, ni nada de eso, ya pasó. Ya quedó Nos queda, viejo. quedó viejo, nos quedamos con las cosas buenas y vamos a hablar de más cosas buenas todavía. Ya la gente nos Eh, ama de vuelta como siempre. sí, y aparte vimos sí, ya está, la gente ya se olvidó absolutamente de todo. El mundo también, pero bueno, nosotros en todo ese tiempo vimos cosas, leímos cosas, seguimos explorando un montón de películas, series y contenidos, como dicen ahora. Y por eso, del otro lado, para compartir toda esta experiencia, está el señor Verón. ¿Cómo andas, Verón? ¿Cómo estás, Balta? Todo tranquilo, veo que estás confundido con fechas y años, pero bueno, no, Sí, estamos bien, todo tranquilo. sí, estoy medio confundido de fechas, realmente. Pero bueno, ahora dicen que de agosto para adelante, como que. Ya está, ya empezó eh, fin de año. sí, ya está, arranca todo más rápido ahora, Ya ¿no? Como somos que está. Navidad. Sí, ya está, ya estamos como en la última parte, bueno, se ha pasado bastante rápido. Eh, arrancamos inmediatamente, tenemos un montón de cosas hoy, por suerte. Lo bueno es que hemos llegado a los 100 seguidores en YouTube. Todo un logro, o no, no lo sabemos. No, ya. Pero cuando lleguemos al millón, vamos a tener este video, vamos a poner música emotiva, Teniendo en cuenta como que nunca subimos nada a YouTube. Es como. es raro, salvo los capítulos, es Claro, raro. es rarísimo. Es raro decir, pero bueno, podría llegar a ser un loop. Pero bueno, vamos a arrancar porque en estos días eh, yo me amanecí con la noticia de que dos artistas que se destacaron por una canción, hay que decirlo, murieron como el mismo día. Y que está como muy ligado al cine y como a veces capaz una sola canción hace que pueda salvar absolutamente toda la vida. Eh, y el primero, bueno, Glenn Hansard, que murió, fue el. Nosotros en Cinema Parásito hablamos de esta canción y hablamos Hablamos de de esa esa película película, cuando sí. salió. Sí, soy muy eh, fan de John Carney, así que. sí, que nos Vamos a gustó muchísimo en su momento cuando salió Sí, y sí. la celebramos. Y bueno, el cantante murió. eh, ganó un Oscar por Falling Slowly, una hermosa canción. eh, y, y nada, murió en un accidente de motos en Irlanda. Le hicieron homenaje, obviamente, Sí, en a la salida de un Irlanda. show, por lo que Ahora pude salió un ver. show, Sí, no sabía ese sí, detalle. había terminado de tocar y se estaba yendo en moto para la casa de vuelta ahí en Irlanda y murió en un accidente de moto ahí. Sí, pero bueno, es increíble que esa canción directamente lo, lo marcó, le dio reconocimiento mundial. Como dije, ya ganó un Oscar, fue compuesta la canción por Margreta Inglanova, que también debe ahora vivir exclusivamente de las regalías de esa canción, que me enteré que la canción también se utilizó en un anime. Ah, no eh, tenía idea de eso. Sí, sí. Se utilizó o sea, como que las nuevas generaciones descubrieron la canción, no por la película, que obviamente ya quedó capaz vieja, yo la vi el otro día, de nuevo, y me sigue pareciendo excelente, de lo mejor que hay en cine independiente, y ahora tuvo relevancia porque está como en un anime eh, que es romántico, Ajá. eh, y usaron la canción. O sea, está como la canción, está como en la playlist, y hay como una nueva generación que descubre la canción. Y nada, me llamó muchísimo la atención eso, como capaz una sola canción puede ser como reinterpretada después un par de años más para que las nuevas generaciones lo puedan conocer. Así Sí, que además hay algo, bueno, en realidad generalmente el cine de John Carney tiene mucha preponderancia en la música, mucha influencia en la música que tiene de fondo. En este caso estamos hablando de Once, pero también a lo largo de su carrera como director tuvo mucha importancia la música. Sing Street es también sobre músico callejero. Eh, Hace poco vi la última, no me acuerdo el nombre, Power Ballad. Power Ballad, una donde está en trabaja. Netflix, ¿no? Puede ser, o sea, la vendió Netflix, se podría decir. Yo la vi por ahí, no sé. Ah, ok, La listo, está encontré. bien. Es una película que está Paul Rudd con Joe Jonas.
Sí, donde Paul Rudd es un compositor ya grande, que nunca la pegó, tuvo así tal vez algún éxito en los 80 y ahora está cantando en casamientos, que escribe una muy buena canción y Joe Jonas, que está siendo como el artista del momento, se la queda. Y nada, va a ser, es una historia interesante también. O sea, Florence Son es otra película que tiene una muy buena banda de sonido. O sea, John Carrey es un director al cual prestarle atención en su elección musical. Y bueno, en este caso estamos hablando de Once, que la película en general es muy buena, la canción es excelente. Y nada, es, destacable, sí, exactamente como decías, que una canción pueda llevarle a tanto a una persona. sí, y también me llamó mucho la atención que, bueno, obviamente por el fallecimiento del actor, mucha gente quería ver la película de nuevo. Y siempre la pregunta es, ¿dónde verla? ¿No? ¿Dónde ver la película? La película está en YouTube. No, no hay, no Sí, hay un mucha millón de historia. plataformas y no está en ninguna después, ¿viste? Claro, pero viste, esa cosa, Sí, ¿dónde está? En qué plataforma está? Buscá en YouTube primero, y si no está en YouTube, buscás otras alternativas. Pero bueno, eso también me llama mucho la atención. Y el mismo día, otro artista musical que murió fue Kavinsky, el DJ francés, que se hizo mundialmente conocido por la canción Nicole, que es de la banda de sonido de Drive. Para mí, una de las mejores películas de Ryan Gosling está Drive, ahí en el top 3 para mí. Mucha gente odia al director, odia la película, no la entiende, a mí me encanta. Dirigida por Nicolas Winding Refn, que era una canción que él había sacado, él hacía música electrónica con sintetizadores, y había sacado esa canción en un compilado y el director la escuchó, dijo, bueno, quiero que esta canción esté en la escena apertura de la película, que es excelente, está muy bien puesta, y la rompió, o sea, la rompió totalmente, la canción es excelente, la rompió, es más, él participó, estuvo en la apertura de los Juegos Olímpicos de París, gracias a claro. esa canción de 2012, de 2011, perdón, y nada, es increíble, bueno, falleció, tuvo una ACV y bueno, nos dejó con 50 años, pero me llamó mucho la atención esa conexión de esos dos artistas que tuvieron como un éxito así inesperado, murieron el mismo día, pero su legado quedó en una película, en una escena, o sea, en la de Drive es al principio, que es la escena que abre la película, que te cuenta un poquito de qué trata. De paso recomiendo que vean Drive, porque a mí me sigue encantando la película, es de lo mejor que hay. Eh, y bueno, The Ones, que también, que es una película totalmente hermosa, que recomendamos mucho. A ver, sobre todo las nuevas generaciones que quieren hacer cine, dicen, ¿cómo Sí. hago? ¿Qué puedo contar? Tengo que hacer... No, la película es una clase de cómo hacer cine independiente, así que mírenla. Y bueno, Drive también es una clase de cómo aplicar bien la música a una escena y que pase a la posteridad. Así que nada, festejo eso y a seguir escuchando y recordando a estos artistas que se nos van. Y algún día deberíamos meternos más en profundidad en el tema de la música en el cine, porque siento que de un tiempo a esta parte, voy a culpar de esto a Guardianes de la Galaxia, se volvieron muy flojos en el tema de elegir canciones para películas. Muy Se vagos, pusieron ¿no? vagos, sí, exactamente. Me está pasando eso. Digo, ay, no hace falta meter grandes éxitos de todas las épocas en alguna escena que no tiene nada que ver, qué sé yo, no sé. Repito, voy a culpar a Guardianes de la Galaxia de todo esto. Sí, en Supergirl nos comimos el chasco de Con Call Me, de Blondie, y creo que en la película no está. Bueno, O sea, la vendieron con Colby, que está bárbaro, pero en la película no aparece. Es más, en la última secuencia de la película, que ha sido muy comentada, porque la película fracasó comercialmente, cambiaron la canción. O sea, la canción la puso James Gunn, dijo, no, tiene que ser esta canción, y al director como que le dijo, sentate acá, yo pongo esta canción y listo. Pero sí, un día tenemos que hablar del uso de las canciones en las películas y dar buenos ejemplos. Pero eh, bueno, vimos muchas cosas, vimos así que muchísimas vamos a cosas, arrancar. ¿Con qué vimos arrancamos? Veamos. demasiadas cosas. Yo quiero arrancar con una película sobre algo que también quiero que tratemos en algún momento, que es el terror australiano. Creo que el cine de terror australiano está pasando por un gran momento. ¿Qué pasa en Australia? No sé, pero manejan un muy buen cine de terror, creo de los últimos 15 años. No sé hace cuánto salió Babadook, 2013, 14. De ahí en adelante creo que todos los años meten un hit.
Y en este caso quiero hablar de Leviticus, que es una película que podría entrar en varios géneros, porque es un coming of age, LGBT, terror sobrenatural, psicológico, un poco de todo. Es una historia que pasa por distintos ámbitos. Y, y la historia va por el lado de unos amigos que se terminan emparejando en un momento en un pueblo extremadamente religioso, donde les dicen, che, no, no, che, está mal, chito. Vamos a llevarte con este señor que hace algún ritual raro para sacarte lo puto. Básicamente ese es el coso que le hacen. ¿De qué va el... ¿Qué pasa después? Bueno, después de este ritual en el que los hacen pasar, en que los torturan un rato, que los tienen frente a una llama y los ven convulsionando en el piso, le dicen, bueno, anda, anda, ahora vas a estar bien. Lo que genera todo este ritual es que una especie de demonio, una especie de ente se les presenta enfrente todo el tiempo como la persona que más desean. Y a partir de ese momento se empieza a generar muchísima violencia contra ellos, eh, por lo que se da a entender, que es para generarles un miedo, que esa persona que desean ya no esté más en su vida. Eh, y creo que la película acá te plantea algo muy interesante que también lo plantean ellos en un momento, que es, ok, esto va a hacer que te tenga miedo a vos, que no te quiera ver más y que nada, ya no quiera tener una relación con vos. Pero ¿qué va a pasar cuando me enamore de otra persona? Va, Claro, va a seguir siendo igual, va a seguir pasando lo mismo. Nosotros nos podemos alejar y no volver a vernos y quedarnos en la nada, pero con miedo a lo que pueda pasar, o tratamos de seguir para adelante como sea, porque cuando estamos juntos no pasa nada. Este bicho no viene porque yo sé que vos estás al lado mío. Eh, y es un planteo muy interesante que se va haciendo, sobre todo en un momento en el que el mundo está virando a un lugar mucho más conservador y, y vemos el trato que reciben ellos desde el momento en el que primero tienen que ocultar su relación, después vemos cómo la relación se va haciendo más conocida, justamente pues están pasando por un ritual en el que se enteran todos en este pueblo. Y, y después hay también una situación en la que hay gente que les dice que los quieren ayudar, pero en realidad todo lo contrario, quieren lastimarlos ellos en vez de verlos ser lastimados. Eh, y el planteo me parece más que interesante sobre cómo manejar esto en la adolescencia, en cómo manejar tus relaciones cuando estás en, no sé, una época escolar en un lugar ultra conservador, cómo llevarlo adelante, cómo desde afuera te, te quieren obligar a vivir una vida que no estás queriendo, que no es la tuya, que sentís que no es la tuya, y que además hay una relación muy interesante entre uno de los personajes con la madre del personaje principal, Ryan, que la madre en un momento le dice, no, sí, yo sabía que todo esto te iba a pasar, pero él te está curando. Como- y a lo que el hijo le plantea, como, le estás creyendo a un chabón X, a un random, a una especie de cura pastor que no sabemos de dónde salió, en vez de escucharme a mí que te estoy diciendo lo que me está pasando, por qué la estoy pasando mal, para dónde quiero llevar mi vida. Y, y nada, me parece que es una postura interesante la que va tomando después en cómo mostrar nada, cómo la gente reacciona o no sabe cómo reaccionar a algo que se mueve de sus cánones. Y nada, me pareció interesante el planteo. Me pareció una película que está muy buena, que tuvo así un cierto movimiento. Es una película que se presentó en el Festival de Sundance, como te decía antes que arranquemos, vamos a tener varias que se presentaban ahí. Y, y nada, me gustó cómo se plantea la situación y cómo vemos que estos chicos tratan de escapar de un mundo en el que no están, para el que no están preparados y un mundo que no está preparado para ellos tampoco. Y me parece que es algo que se tiene que empezar a volver a poner en la charla. Porque nada, estamos viendo justamente en un momento de la historia que estamos viviendo, se está volviendo muchos para atrás en un montón de cosas y se está volviendo un conservadurismo que eventualmente va a terminar siendo peligroso. sí, y que aparte la respuesta de ese conservadurismo es justamente en las expresiones artísticas
mostrar, también el terror siempre fue meter Sí, crítica social de alguna forma y lo están haciendo con estas cosas, decirte, bueno, che, mira, esto que es de ultraderecha, eh, da miedo, es realmente de terror. Para que sea más implícito, te lo muestro en una película de claro. terror para que veas lo terrible que es todo lo que está pasando. Así que es una reacción normal, me parece, del mundo, eh, que la respuesta sea artística, ¿no? Sí, exactamente. Este es lo que quería, a lo que quería llegar, es que el terror siempre te plantea qué es lo que está pasando en el mundo. De alguna u otra forma, si vos no, estás medio alejado de todo, decís, ah, no quiero saber más nada de nada, mirá la película de terror que sale ese año y vas a ver que se está tratando sobre eso. Y nada, me pareció una película interesante, una propuesta interesante. Es una película que estuvo en cines por acá, no estuvo mucho tiempo. De hecho salió el mes pasado y no sé si irá estando en cartera en algún lado. Es una película que sé que va a llegar a algún canal, a varios lugares y que si no se encuentra por ahí, todo se encuentra por ahí últimamente. Eh, y nada, la premisa me pareció interesante. También quería hablar un poquito más sobre lo que es el cine australiano, porque el protagonista principal, no tengo acá, Joe Bird, eh, es uno de los chicos que actúa en Talk to Me y, me gusta mucho cómo actúa este pibe. Me parece realmente muy bueno. Me parece que tiene un rango bastante amplio de caracterización, por más que lo haya visto hasta ahora siempre en terror, creo que le da para mucho más y me parece que es una persona interesante. Además estamos hablando de la primera película de este director, de un director que se llama, ¿a dónde lo tengo anotado? Adrián Chiarella, que también es un escritor de series y nada, es la primera vez que escribe una película, que filma una película, que dirige una película y que tuvo mucha repercusión porque creo que supo muy bien cómo encarar el tema eh, sin banalizarlo y sin hacerlo, no sé, sin ponerlo directamente en el foco, sino que por momentos por ahí la relación de ellos no es lo principal en la película, sino todo lo que sucede alrededor. Cómo se va generando todo alrededor entre personajes que por ahí no hablan pero miran y están ahí y están todo el tiempo dando vueltas. Nada, me pareció una dirección interesante también la que tuvo la película y me gustó bastante, tuvo que ser. Bueno, buenísimo. Sí, 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 hay todo un resurgimiento de como que cierto cine se agotó y como que están saliendo muchos directores independientes con sus óperas primas de terror, hablando de cosas muy interesantes y está muy bueno todas las movidas que se están dando en todo el mundo con respecto a eso. Acá esperemos que llegue en Argentina, Sí, eso en algún momento que le empiecen a dar un poquitito de bola, pero bueno, se está dando en todos lados que pueden tener la libertad para poder hacer absolutamente todo eso y sobre todo la libertad creativa, porque capaz lo que ya está establecido del cine está como un poquito agotado y le están dando espacio a otros realizadores, ¿no? sí, además creo que es un momento en el que se está dando un tipo de cine bastante particular que yo me parece que erróneamente se lo está llamando incel horror. Porque no es solamente eso, sino que ya es más un terror de relaciones, un terror de parejas. Eh, bueno, hay un montón de ejemplos en estos últimos años. Companion, Obsession, mismo Leviticus. Creo que hay todo un género que se está gestando atrás del terror de las parejas que también eso es una respuesta a algo que estuvo pasando, que está pasando y que nada, no se le ve una solución en el corto plazo, por lo menos. Yo no creo que haya una solución, me parece que como un montón de cosas, el cine es un poquito la expresión de lo que está pasando en el mundo en este momento y en este momento del mundo y sobre todo en el terror están sucediendo estas cosas que te hacen ver, me parece, la situación con otra perspectiva, ¿no? En Sí, este caso de entretenimiento de una película, bueno, realmente se va a dar, es más, no es casualidad que se va a dar en absolutamente todas las películas y contenidos que vamos a hablar hoy. Tiene sí, un hilo conductor, aunque no lo parezca, que tiene que ver con la actualidad, ¿no? Y por qué sí, funciona de esta manera, ¿no? Todo me parece. así Pero bueno, es. buenísimo, Así que me dieron bueno, ganas de verla.
Buenísimo, seguís vos, seguís contándonos otra película que estuve pensando en este año, que ni siquiera sabíamos que íbamos a tratar tantas películas que estuvieron ahí. No, la verdad que no estaba pautado. Voy a hablar de una película que realmente me sorprendió y entra, me parece. Este año se va a justificar, me parece, un top 10. A mí no nos gustan mucho los rankings, todo eso, pero bueno, cada vez hay más cosas interesantes. Voy a hablar de Undertone, o acá llegó a Argentina muy poco tiempo como Undertone, Frecuencia Maldita, porque bueno, ya sabemos que siempre te quieren dejar bien claro de qué es lo Sí, que vas a ver. Y para mí es una grata sorpresa. Es una película que tiene absolutamente solamente dos actores en pantalla. Toda la película, hora y media, una duración espectacular, una voz en off y nada más. Eh, está bien. es solamente lo que hay. Cuenta la historia de una Ivy, una presentadora de un podcast eh, de, de casos sobrenaturales, que graba con un amigo que está a la distancia, tienen diferentes usos horarios, tienen que grabar a las 3 de la mañana porque él está en otro lado, y ella se tiene que mudar a la casa de la mamá porque la mamá está en estado terminal y nada, tiene que esperar básicamente que la mamá fallezca, ¿no? Se vaya de este plano. Entonces ella empieza una noche normal en una casa grande, viven ellas dos solas, empieza con el amigo, empiezan a grabar un episodio del podcast, como estamos haciendo nosotros acá en este momento, y reciben por mail, reciben 10 audios de un caso de una pareja que estaban esperando un hijo y empiezan a percibir como fenómenos sobrenaturales, que son grabados por el celular de él, solamente obviamente el audio, y te van reproduciendo. Y la gracia de la película, aparte de eso, es que llena todo el miedo. Es más, la película está apoyada en el sonido. Es una película esencial para que veas con un buen sonido, con auriculares quizás. Yo la vi solo con auriculares en mi casa y realmente la pasé mal porque tiene una edición de sonido espectacular la película. Pues se apoya básicamente en eso y lo que la película dice es que no le tengas miedo a, al silencio, en realidad tenerle miedo al silencio, no a la oscuridad. Y la película se apoya justamente en eso porque ella y su compañero a la distancia empiezan a escuchar los audios, empiezan a darse cuenta de que hay algo en esos audios que está mal y a lo largo de todo el storytelling que hacen sobre el podcast y sobre la historia, ella empieza a darse cuenta de que hay cosas que tienen que ver con su vida, con su relación con su madre, porque, acá está el detalle, ella se entera en el medio de esta grabación de podcast que va a ser mamá. Y hay toda una relación ahí que hay con la madre, con respecto al cristianismo y todos los objetos cristianos, que eso nosotros capaz el argentino lo ve mucho en la casa de sus abuelas, con todos los cuadros religiosos, todo eso, bueno, hay una conexión muy grande ahí y con un ente sobrenatural que se alimenta un poco de ese deseo de natalidad que tiene el cristianismo, que por eso se conecta con lo que estábamos hablando en la película anterior, y el deseo de la protagonista de seguir escuchando. Aparte, la protagonista vendría a ser como una Scully, ¿viste? Como que no Claro, cree en sí, absolutamente nada, el compañero sí cree en cosas sobrenaturales, y ella constantemente todo el tiempo quiere desacreditarlo hasta que empieza a experimentar sola en su casa, escuchando esos audios de que hay algo que anda muy mal. La película me encantó, realmente es increíble cómo no tiene grandes planos, es más, tiene como un traslado de la cámara nada más, eh, y la verdad me pareció excelente la película, realmente me cagué todo. Está dirigida por Ian Towson, que también es un primerizo director, que viene del cine independiente, y bueno, la película fue comprada por A24 y creo que se puede ver por HBO Max sí están ahora. allí. Y es una de las grandes sorpresas para mí del año porque con muy pocos recursos logra algo enorme y crea una mitología muy interesante, muy rica, muy directa, que quizás mucha gente se va a enojar porque algo que a mí me encanta de las películas de terror es que no te da respuestas. O sea, te Claro. plantea un montón de preguntas y no te resuelve nada, no te deja nada masticado. Y nada, también hay un montón de cosas que desde el primer momento de la película, el primer minuto, ya está todo ahí. O sea, está todo ahí, vos no lo ves, o estás distraído capaz en otra cosa y capaz que la respuesta ya te la muestra desde el primer arco de la película. Así que nada, vean Undertone, para mí es una de las grandes sorpresas. Véanlo con buen sonido, en silencio en su casa y realmente se van a estremecer. Eso
me llamó muchísimo la atención de la película y por eso la valoro. Una película que tenía ganas de ver. Me apareció hace unos días en HBO, dije, la voy a guardar acá a ver si la veo en estos días y la voy a tener en cuenta. Una que no voy a nombrar al pasar, que vi hace poco, que fue Faces of Dead, estaba bien, Sí, pero es verdad, está muy sí, buena también. estaba bien y también habla sobre asesinatos que recreados en la actualidad siguiendo una película del pasado, o sea que está bien. Pero quiero seguir hablando de otra cosa. Vamos a hablar de otra película más, que está en Sundance, Dale. una película. No, otra película australiana, ya que estamos en el tema. ¿Cómo está De, Australia? de Natalia Erika James, que es la directora de Relic. No sé si te acuerdas de una película que hablamos hace unos años atrás sobre una mujer que está atravesando la vejez y la casa va envejeciendo junto con ella. Sí. También directora del Departamento 7A, que sería una precuela del bebé de Rosemary, que también se hizo hace un par de años atrás. Y ahora, una vez más, nos trae una película que tiene que ver con el deterioro del cuerpo, el sentirse cerrado dentro de algo que no puedes controlar. Y, y nada, me parece que es otra película que también maneja muy bien los sonidos, porque es una directora que maneja muy bien los sonidos, maneja bien los silencios y maneja muy bien la claustrofobia que te generan ciertas cosas. Y en este caso vamos a hablar de Saccharin, eh, que se va a llamar Insaciable. Y es una película que trata la historia de una chica que entrena todo, quiere ser muy fit, pero no puede, hasta que se encuentra con una ex compañera del colegio que le dice, uy, yo bajé un montón de peso tomando esto. Ozempic. Eh, no, pero va más o menos por ese lado. Bajé muchísimo peso tomando esto. Ella es estudiante de medicina y quiere saber qué está tomando. Toma una pastilla y empieza a notar que, hey, bajé muchísimo de peso en 2 días. A ver qué estoy tomando. Y cuando una pequeña investigación se da cuenta de que están tomando cenizas de una persona. No, Y a partir de ahí empieza una persecución en la que el espíritu de esta persona a la que se está comiendo la empieza a perseguirla y ella empieza a darse cuenta de que en realidad lo que está pasando es que ella no engorda porque el otro cuerpo se lo está comiendo. Eh, no, y, y cómo, y cómo este espíritu la está siguiendo cada vez más cerca y empieza a investigar che, igual por más que no estoy tomando las pastillas, sigo perdiendo peso, ya dejé todo y me estoy sintiendo mal, me estoy quedando, ¿qué está pasando conmigo? Porque de golpe me voy, o sea, se me apaga la mente y necesito comer todo lo que está alrededor, todo lo que tenga cerca, porque cuando me bajan los niveles de azúcar empieza a crecer el sentimiento de que este espíritu está dando vueltas alrededor y se va mostrando toda la investigación que se va dando en todo esto y cómo hay una enfermedad en el medio que se va haciendo coincidente con la que la llevó a la muerte a este otro espíritu. Y se va dando esta conexión entre las dos personas, entre ella y la persona que se está comiendo, que nada, me atrapó, me tuvo todo el tiempo diciendo, ok, vamos, para dónde estamos yendo en este momento? Eh, ¿qué es qué es este espíritu que te aparece de fondo cada tanto, porque no aparece siempre, o sí, o no lo ves, o está ahí y a la vez no está? Y nada, me generó muchísimas preguntas todo el tiempo, que en este caso sí se van resolviendo, aunque te deja un final que decís, ¿para qué pasó acá? Te deja con ese final que decís, oiga, ¿qué es esto? Y me encantó, me tuvo constantemente atento a ver por dónde avanzaba la cosa, a ver por dónde avanzaba la investigación de ella y a ver qué le había pasado a esa persona que se estaba comiendo ella, que no la soltaba. Porque también nos va a mostrar la historia de su otra amiga que ese un día las dejó y dije, no me pasó nada, o sea, tuve un par de pesadillas un par de días y se pasó. Y ella preguntándose, ¿por qué a mí me sigue? ¿Por qué este claro. bicho me sigue? ¿Por qué cuanto más como, más adelgazo? Ok, Eh, es como una mezcla de It Follow con Maleficio. Sí, con una cosa así, con el Thinner se llama ese libro de Stephen King que de la gitana que hacía adelgazar cada vez más. Sí, Maleficio, sí, 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 es el Maleficio. Una maleficio. mezcla de eso con Raw también. Sí, Me gusta. tiene cositas con Swallow, que tiene varias cositas que están metidas por el medio y además es una directora que a mí la verdad es que me gusta mucho.
me gusta mucho cómo maneja lo que te decía al principio, el deterioro del cuerpo y el paso del tiempo. Ya lo había hecho en Relic, en el que veíamos cómo a la vez que iba envejeciendo la señora de la familia, iba envejeciendo la casa y se iba convirtiendo así en una especie de laberinto en el que no sabes por dónde salir de tu propia casa, porque nada, ella está empezando a tener un Alzheimer y la casa empieza a olvidar cosas. eh, y creo que es eso, ella genera, en sus películas genera una especie de claustrofobia en de no estoy siendo yo, estoy dejando de ser yo y estoy empezando a perder el control de mi cuerpo. Y me parece que es un género que maneja muy bien. En este caso creo que es la primera vez que se mete de lleno en lo que sería el body horror, porque antes era mucho más, pasaba mucho más por el tema psicológico, todo lo que era el olvido, el deterioro y lo que sea. Acá se mete un poco más en lo que es el body horror, de hecho el espíritu que aparece, que la persigue, está muy bien hecho. Y por momentos me hacía acordar bastante al... Ah, ¿cómo se llama? ¿El embichado era el de cuando se echa la maldad? Sí, el Sí, embichado, sí. me hacía acordar mucho a ese personaje por momentos. Y la verdad que me pareció muy bien porque me parece que ella maneja muy bien este tipo de terror que no recurre al jumpscare. No le hace falta en ningún momento recurrir al jumpscare. No le hace falta en ningún momento meterse demasiado en ruidos y cosas, sino es está pasando esto, te estoy mostrando lo que está pasando. Vos fijate si te querés asustar o no, o si querés entrar en algo mucho más profundo, si querés entrar en este juego que te estoy proponiendo. Eh, y me parece recontra valorable cómo maneja el cine. Natalia Erika James, que me parece es una directora a la que hay que prestarle muchísima atención, es una directora a la que hay que seguir. Tiene pocas cosas y todas muy bien. Eh, de hecho, yo en la que más desconfiaba de ella era con Departamento 7A, que era el de, esta que te digo, la precuela del bebé de Rosemary. Y la película está bien, o sea, tiene la cosa de que tiene atrás la carga del bebé de Rosemary, que es Claro. un clásico de la historia del cine. Pero esa película está muy bien y me parece que es una directora que hay que seguirla, hay que ver pues para dónde van a encarar sus próximos proyectos, pero creo que es muy interesante lo que propone en sus películas. Claro, tuvo la mala suerte de que esa precuela del bebé de Rosmarie salió igual a la par que la precuela de La Profecía, que le Claro, fue sí, muy bien, que era sí, sí. también muy buena, pero era como que se pegaban las películas, ¿no? Entonces Sí, sí, era como medio era ya complicado. era un momento en el que se estaba haciendo un género hacer precuelas de clásicos. Sí, y bueno, sucedió de esa forma. Pero bueno, sí, insaciable. Insaciable, sí. Me da mucha ganas de verla. Que aparte se sigue conectando todo esto con, con lo social y con lo de Sí, sí, ahora, sí, como sí, el terror decanta por ese lado, ¿no? es que sí, creo que estamos en, como decías antes, es un capítulo en el que va a estar todo relacionado con algo, todo sigue una misma línea. Aunque no lo parezca, la línea está ahí. Y sí, creo que lo dijimos antes, el terror es un motor social. Nos muestra para dónde está yendo el mundo y acá creo que cae en algo más clásico que podría ser una fantasía de Cris Morena también, ¿no? Bien. Pero bueno, nos cayó en el terror No se animó Cris Morena a eso todavía. todavía. Sí se animó a decirle a Jay Mamón de que tenía que bajar de peso para ser conductor, pero bueno, esa clase de terror no, todavía no se animó Cris Y no nos Morena. vamos a meter en el universo Jake Mamón. No, 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 nosotros no tocamos ese tema, no. no estamos en Chimentos por ahora. Eh, ¿Con qué seguimos, Verón? ¿Con qué seguimos? Seguís vos contándonos una secuela de una remake. No sé muy bien cómo encasillarla, Evil Dead. Eh, Evil Dead. Bueno, vamos a hablar de Evil Dead Born, eh, una secuela en realidad, tenés razón, no sabemos si es realmente una secuela, es más bien eh, un episodio del universo de Evil Dead que le ha ido muy bien a partir del 2013 con la película de Evil Dead de Fede Álvarez, que acá la hemos Sí. usado también mucho y hemos hablado muy bien. Empezaron a hacer de nuevo películas de Evil Dead que le han ido también muy bien a nivel crítica. Y acá es un nuevo capítulo de esta historia, que obviamente el eje es el libro de los muertos, el Necronomicon, eh,
Y acá lo que hacen es, bueno, está dirigida por un francés, Sebastián Vaniquet, que es parte, se podría decir que es hijo de todo ese terror francés que hubo de alta tensión, de Alexandre Aja, todo eso, bueno, es parte heredero de todo esto. Y acá nos cuenta una historia de una pareja, que él es realmente muy violento, eh, y bueno, él tiene un accidente, muere en circunstancias muy extrañas, donde obviamente hay un poseído de por medio, muere en un accidente de tránsito, y, y ella, la protagonista, tiene que vivir como ese luto con la familia. Y ella se empieza a dar cuenta de que él es violento porque la familia es violenta, ¿no? Eh, entonces, como medio en ese luto, tienen que convivir, tienen que volver a la casa post funeral, uno de los funerales más incómodos que vi en mi vida en el cine, eh, y obviamente el demonio eh, se empieza a meter en esa casa y toda esa violencia que había, bueno, acá en esta película te lo decantan por la familia. Es como que en realidad el demonio es la familia. Eh, y la violencia y todo ese mal, en un momento decís, no, en realidad acá no hay ningún poseído, son así ellos. Están totalmente locos y obviamente a ella la quieren destruir. Y obviamente esta familia tiene que ver, obviamente, con uno de los descubridores del Necronomicon, que obviamente la famosa daga, donde el personaje de Ash en el resto de las películas puede matar a los poseídos, tiene mucho que ver. La película se apoya básicamente en todo el gore que tiene constantemente, que eso ya lo vimos en absolutamente todas las películas de Evil Dead, y la película habla del duelo y de cómo realmente la familia puede ser, en un momento de duelo, puede ser todo lo contrario a alguien de apoyo, puede ser totalmente tu perdición. Por momentos la película se pierde y te olvidas que es una película de Evil Dead y que es una película random de gore, de sangre, de mutilaciones y cosas así. Eso es capaz lo malo que tiene la película. Tiene conexiones con el resto de las películas por todos estos detalles que te estoy diciendo, pero por momentos agarrás y decís, es que se me perdió Evil Dead acá. Es que a mí ya, eso ya me venía pasando con la anterior. Mm. Era como que está bien, tomaron el nombre de Bill Dead, pero siento que la saga ya fue para otro lado completamente distinto. Por ahí estoy muy acostumbrado a las viejas que tenían muchísima comedia en el medio y acá siento que están apostando mucho más directamente al terror que a esa comedia de terror. Y nada, calculo que el gore y el exceso de sangre ya van por el lado del toque Raimi que tiene que estar ahí. Sí, a ver, acá lo que carece la película es de humor. La película no tiene Sí, absolutamente humor, es más, arranca con un accidente, después se arranca con un funeral, que te digo, la única parte como, se podría decir, cómica es la incomodidad, porque en el medio del funeral, nada, se traba el cajón, hay como una mague que el cajón se puede llegar a caer con el cuerpo de una persona incendiada, vamos a decirlo así. Hay ruido de obra de fondo en el medio de un velorio. Tiene cosas claro. como muy chiquitas y sobre todo la película habla obviamente del duelo y habla de una maldad, más allá de lo demoníaco, sino de una maldad de la familia. Y tiene muy pocas cosas de humor, la verdad. Hay cierto amague, porque bueno, la familia tiene una abuela que tiene Alzheimer, que está en silla de ruedas, y en un momento decís, bueno, van a jugar bastante con esto, Claro. no se animan, hay muy pocas escenas pero se apoya en eso, pero no vemos tanto de ese gen de Sam Raimi Claro, de de esa comedia de Bruce Campbell que tenía en el medio. no, 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 casi no hay, y se apoya justamente en el gore y en lo tétrico bueno, esa familia que de a poco se va conformando, perdón, convirtiendo en poseídos, y obviamente quieren destruir a la mujer de este chico de la familia, que bueno, supuestamente les rompió toda la estabilidad emocional. Aún así, yo me divertí, la pasé bárbaro, y me parece No, una, sí. una gran película. Tiene que ver con Evil Dead, muy poquito. La verdad, tiene que ver con muy Evil Dead. Hay escena post-crédito que la conectan con la película anterior de Evil Dead y dejan como la puerta abierta a, obviamente, más películas. Pero creo que
lo que tienen que hacer antes de perder un poquito el eje es volver a Bruce Campbell, es volver a Ash con urgencia y volver un Claro. poquitito a esa diversión. Valoro que busquen otra cosa, que haya una búsqueda de algo diferente, pero me parece que no se tienen que olvidar de, del motivo por el cual las películas de Bill Dead son tan divertidas y tan icónicas, ¿no? Claro, es que eso yo con lo que digo, no me parece que son buenas películas. De hecho, son muy buenas películas. Pero me parece que se alejaron demasiado de lo que es eh, las primeras de Evil Dead, las primeras tres de Evil Dead. Creo que están queriendo encarar por otro lado y me parece perfecto. No me hace ruido que sigan con el sello Evil Dead cuando son películas que ya fueron para otro lado. Ya, Sí, tienen por ahí algún punto en común, pero son otra cosa. sí, y ¿sabés lo que tiene? Yo sentí que la película de la momia de Lee Cronin tenía más que ver con Evil Dead que esta, por ejemplo. Claro. Y aparte hay un momento con el tema del gore, es que se hace tan reiterativo el gore que se hace como si fuera una pelea del coyote del correcaminos, por así decirlo. Claro. Ya directamente ya deja de impresionarte eso. Claro, empieza a perder Eh, la gracia sí, sí. de- Y la verdad que no está bueno eso y bueno, van a tener que tomar nota, pero aún así la festejé y la verdad me gustó y me entretuvo muchísimo. Pero bueno, esto fue Evil Dead Born en llamas. Estoy harto también de que en todas las películas le pongan en llamas, Born, tal. Media pila. Pensá otra cosa, loco, dale. Bueno, seguimos adelante con la última que nos queda. Nos queda Con, una con- última. con- Sí. con la película que vimos ambos. La vimos. Primero la vi yo en la función de prensa, después la vio Verón, que la pregunta fue, ¿hay escena post créditos? Estamos hartos de hacer siempre la misma Sí. pregunta, pero la hacemos. ¿Qué tanto me tengo que quedar? La pregunta era esta. ¿Lleva el tren? ¿Tenía razón lo que te dije o no? Sí, estaba ¿Viste? bien. Tenía razón. Bueno, estamos hablando de Spider-Man Brand New Day, eh, la nueva película del universo Marvel, que en estos momentos está haciendo la segunda película más taquillera de la historia, con un fin de semana de 932 millones de dólares recaudados. Realmente una locura junto a la Odisea. Están un poco salvando el cine este año, Sí. eh, con dos marcas totalmente opuestas, porque estamos hablando de un clásico de Homero, si es que Homero existió. En otro momento vamos a hablar en Cinema Parásito de la Odisea seguramente, y con uno de los superhéroes más icónicos del mundo, que es el Hombre Araña. El personaje que Eh, está sosteniendo Marvel. sí, el mundo está sosteniendo en Sí. este momento. Y la pregunta es esta, ¿vos te gustó, Pablo, la película? Está bien. No me volvió loco. No me pareció la mejor de Spider-Man. No me pareció la peor de Spider-Man para nada. De hecho, creo que la anterior fue la peor con diferencia. ¿Cuál fue la anterior? No Way Home, Homecoming. ¿Cuál fue la última? La tercera de Spider-Man. No Way Home No Way fue, Home, sí. la de los tres Spider-Man. Sí. Esa fue la Este. anterior. Aunque no lo creas, esa fue la anterior. ¿Sí? Ah, sí. Esa fue la anterior, Bueno, sí. sí, ese fue olvidable. ¿Qué sé yo? Tuvo la escena 3 de Spider-Man. Sí, sí, Este. sí, se basa por esto. Bueno, en esta película, después de que la anterior película, por el hechizo de Doctor Strange, eh, la gente ahora directamente se olvidó de que Peter Parker es Spider-Man. Spider-Man sigue siendo un héroe de Nueva York, pero es anónimo, está solo, es lo que te cuenta la película. Spider-Man está solo, Peter Parker está solo, y tiene que ver a sus amigos, tiene que ver al amor de su vida, teniendo una vida sin que él existiera. Y él a su vez, en teoría, es como un héroe más callejero. Ya veníamos de un Spider-Man un poquito más cósmico en la película de Avenger, y acá es un héroe que convive con la organización La Mano, con Punisher por ahí, con algunos de los Vengadores más terrenales, como Yelena Belova, y está por ahí, está como patrullando y siendo como el buen vecino Spider-Man en Nueva York. Eh, y empieza a haber una amenaza que obviamente no puede manejar el control de daños, que es como un nuevo ente gubernamental, que lo venimos viendo hace rato, que es más cantado que Despacito, cuál iba a ser la amenaza, que es una amenaza telequinética, ¿no? Sí. Y Spider-Man se va a tener que meter para tratar de contener eso y, bueno, a su vez asumir como la vida adulta, que es lo que un poco te cuenta la película. Eh, ¿Qué cosas no te gustaron, Verón? ¿Qué Vamos a cosa? hablar. Por momentos se me hizo excesivamente larga. Estaba buscando cuál era la que no me había gustado. No, era la otra, la de Misterio. Esa me pareció malísima. Esa me pareció la peor. Ok. Este,
Eh, por momentos se me hizo excesivamente larga, innecesariamente larga. Tal vez un exceso de cámaras lentas. Me parecía que está muy bien coreografiada, pero por momentos también se me hizo, algunas peleas se me hicieron un poco vagas. Y me parece que tiene muchos puntos altos en los actores, en las actuaciones, más que en la historia en sí. O sea, igual no me voy a poner tan exigente, es Spider-Man. O sea, yo Sí, quería, obvio. quería ver escenas de acción, un par de chistes, eso lo cumple, está muy bien, es una buena película de Spider-Man, poniéndola dentro de su género. ¿Sí? ¿Es una buena película? Sí. ¿Se me hizo larga? También. Por momentos dije, che, ¿podrían ir avanzando con esta parte de la historia? Sí, varias veces lo dije. Eh, pero como te digo, tiene sus puntos altos. Punisher me parece un agregado excelente. Y me parece que es un gran personaje que necesitaba tener este lugar, este lugar que está teniendo, tanto acá como tuvo en Daredevil, como en todos lados. Me parece que es el mejor Punisher que hubo de los 3 4 5 ¿cuántos subieron? Sí, sí, sí. A ver, la introducción de Punisher en esta película es muy acertada y yo creo que es Sí, como mucho más orgánico que lo que nos quisieron vender en 4 o 5 películas de que Tony Stark era como la figura paterna claro. de Peter Parker. En una sola película se demostró que si haces algo un poquitito más orgánico, se valora muchísimo más. Acá vemos que Punisher es como Entra. Y ya está. entra Y y está. sí, es el amigo indirectamente de Spider-Man, pero son totalmente opuestos porque sabemos que Punisher es hiperviolento y Peter Parker no, es todo lo contrario, pero aún así pueden convivir. Y yo creo que el acierto que tiene la película, es muy raro hablar de esto en un cine de superhéroes y obviamente del Hombre Araña, es la parte humana que tiene la Sí. película, el factor humano. Porque básicamente es Peter Parker que extraña a sus amigos, extraña al amor de su vida, extraña los vínculos que tenía y tiene que atravesar un poco la adultez, que también está ahí como ciertos errores de guión, porque no sabemos de qué carajo vive Peter Parker, y nunca te dicen, Claro, hacerlo sabemos que fotógrafo. no, a ver, sabemos que Spider-Man colabora directamente con la policía, es amigo de la policía, pero Sí. nunca te aclara, ¿viste? Realmente de qué vive, eh, pero atraviesa un poco la adultez de esta forma, y todas las escenas donde está Zendaya, está el amigo de él, está Punisher, toda la parte humana donde él le explica que él la ama y ella realmente le dice, no, no sé quién sos, no, no Claro. me acuerdo de vos, y toda esa parte está buena porque carece totalmente de un capricho argumentativo. Pues podrían haber hecho, hay como una mague de como que ella recuerda o que el amor es mágico o lo que Sí. sea, que la película lo descarta totalmente. Él dice, no, el villano lo usa como para engañarlo a él, y también tiene esa parte de la ingenuidad de Peter Parker que en todas las películas le engañan a él. Por más de que es una mente brillante, va a estudiar en MIT o lo que Es que sea, el es chabón demasiado bueno. es demasiado bueno. Y creo que toda esa parte humana me parece que es excelente, es muy cálida y es parte de la gracia que tiene el personaje, que por eso conecta tanto con chicos de 3 años como con boludones como nosotros. Sí. Es justamente eso de que es un chabón que tiene problemas reales y que es superhéroe y que nada, tiene esa ingenuidad que me parece muy interesante. Eso es la gracia que tiene la película. Sí. Y la parte humana, me parece. Y los actores, ¿no? Que son muy Claro. buenos. También me pasó algo con esto que es que me gustó que finalmente hayan llegado al Spider-Man definitivo. Sí, por Tardaron favor. 4 películas, tardaron muchísimo en llegar a un personaje que tenía que haber llegado mucho antes. Porque ahí también reside gran parte de la historia de qué tanto sos Peter Parker, qué tanto sos Spider-Man, qué parte de vos es cada una. Y, y eso sí me gustó. Eso me gustó que finalmente dijeran, bueno, Spider-Man va a ser el que se va a cargar esto a los hombros. Va a ser el personaje principal del universo Marvel. Porque siento que claramente lo están poniendo en ese lugar ahora. Ya no hay un Tony Stark que sea como antes, ya no hay un Capitán América, necesitan una figura fuerte que finalmente alguien que pueda reemplazar a los actores que se fueron, que igual ya sabemos que van a volver, o sea, están todos los trailers mostrándolo. Este, y también quiero ver que no se sabe si él va a estar en Doomsday, ¿no? No, No supuestamente sé, no. pero También, siento que él va a ser del grupo que va a estar en Secret Wars, no sé como, viste sí, a ver, que los dividieron y dijeron, bueno, vamos a meter un par por acá, un par por allá.
también lo que pasa es que, bueno, con el tráiler de Doomsday, que lo estrenaron hace un par de semanas, no se generó tanta expectativa, o sea, no fue como un boom de todo eso, lo que te remarca que en realidad vos tenés que hacer películas de personajes, con Sí, personajes y con historias interesantes. es que tenés que darle un trasfondo al personaje para que te llame la atención la película de todos juntos. Sí, Entiendo que sí, está bien, llamaron de vuelta a Patrick Stewart y Ian McKellen, me encanta que estén ellos, son dos tipos que me caen muy bien, les tengo mucho cariño, fueron mis X-Men de niño. Y que vuelvan ahora está bien, pero qué sé yo, no, siento que no tienen ningún tipo de relación con estas películas de ahora, o la vuelta del Capitán América, es como, bueno, qué sé yo. yo creo que el problema es que no hay un peso emocional. Sí, Es más, yo salí de ver la película mi sentencia fue que siento que en la cultura y en el género solamente quedan tres personajes que tienen alma, que todavía mantienen el alma, que son Spider-Man, Superman y Batman. Nada sí. más. El resto, Y eh, Superman hasta ahí, hasta ahí, por eso te Sí. digo, hasta ahí. Si querés ponemos así como totalmente eh, eh, eternos y totalmente imposibles de tirar Batman y Spider-Man, y es el único que tiene alma porque justamente cuenta estas tipo de historias de esta forma. Después todo lo demás, la película tiene cosas cantadísimas, como bueno, el personaje de Sadie Sink, que era Sí, muy obvio quién iba a ser, no hay sí. ningún tipo de misterio en eso. Está el personaje de Hulk, que está Mark Ruffalo, que si no hubiera estado era exactamente lo mismo. También eso lo quería poner en los puntos flojos, que no le encontré sentido a su aparición. O sea, es No, yo como, tampoco, es la verdad como que no. tenemos que llamar Ruffalo, hay que usarlo porque tiene contrato por X cantidad de películas. Si no, no veo por qué. O sea, entiendo por qué lo va a buscar. No, no entiendo su peso dentro de la película. Como que no tiene un peso directamente en la película. Es como, sí, está bien, sí, hago esto. Ah, sí, tengo este aparato. Sí, vos lo podés hacer también. Nada, no cambia nada. Solo No, está. no cambia absolutamente nada. Y también si, no sé si lo tenés vos ahí en tu anotador, así cosas flojas de la película, es que quiere meter un montón de conceptos la película, pero poquitito. Como, bueno, el Spider-Man callejero, bueno, hacemos como un mix de escenas al principio y después nada Sí. más. El Spider-Man mutante, el Man Spider, que nos hizo muy felices cuando nosotros Sí. éramos chicos en la serie animada, hay una mague de eso. El Spider-Man mutante, también hay una mague de que es un mutante ahí rondando, pero no ahondan mucho por una cuestión de tiempo y así por momentos la película se hace un poquito más larga, ¿no? Y Eh, después, otra cosa que tengo así como para... ¿Cuántos días grabó Florence Pugh? 2 horas. En 2 horas ya hizo su rol en la película. eh, O sea, sí, una de sus apariciones es una videollamada. no, a ver, eso me da una bronca, boludo. Y Como, ya lo dale, remarcamos cuando fue la de sí, Scream. sí, estás Eh, ahí, anda. Siéntense juntos un anda, día. Fi- aparecer en el balcón de Filmen 2 veces Spider-Man. seguidos, 2 días seguidos ya, pero que uno de tus Igual te apariciones digo, sea una videollamada es como... la escena esa, te soy sincero, a mí me llamó mucho la atención, que tiene cierta cosa sexualizada, podemos decir, Sí, pero hasta ahí nomás, porque el agua está no, como sí, muy no, oscura, pues, ¿no? sí, bueno, no se muestra nada, pero creo que sabe muy bien al público que apuntan. Claro, sí, Pero, no, nada, tampoco es un personaje que me haya aportado mucho, Yelena, en esta película, ¿eh? Como que la ponemos para que se acuerden que están los New Avengers, que sí, se olvidaron todos de su existencia, y en cualquier momento van a meter a un personaje para que se acuerden que existen los Eternals. sí. Muy raro de todas esas cosas como para que no te olvides de cosas que realmente son olvidables, ¿no? En parte se podría decir. Es Pero como, bueno, bueno, el tráiler de Doomsday. Me acordé que estaba Shang-Chi, que existía y que me había gustado su película, de hecho. sí, hemos hablado muy Sí, bien de la era una película, muy pero buena bueno, película. Me había olvidado de su existencia hasta que apareció en el tráiler de ahora. Es como, ah, cierto, estaba Shang-Chi acá. por eso, todas esas cosas son medias particulares que tiene el universo Marvel, que bueno, comercialmente eh, resurgió ahora, le ha ido muy bien, a la par de que la Odisea de Nolan le da muy bien. Y nada, yo aún así la película como entretenimiento la disfruté. Sí, es Y divertida, es entretenida, se deja, te sentás, la ves y decís, está, pasé el rato.
Sí, y bueno, para la gente que va a poder verla, hay una escena postcrédito al final de todo, Te tenés que ver todos los créditos. para que Verón pierda el tren y no pueda llegar a Villaboya a tiempo. Hay una escena bastante boludona, pero que te da como la Eh, intriga de saber. Creo que va a ser importante a futuro. Va a ser a futuro, no sé si en Doomsday, pero sí en Secret War, seguramente vamos a tener más historias de Spider-Man. Pero bueno, aún así la disfruté y la verdad me divertí, quedé muy conforme. Por momentos, te soy sincero, me emocioné, pero tiene que ver con, me parece, la calidad actoral de Zendaya y de Tom Holland, que Zendaya está excelente en la película. sí, es realmente increíble, con un guión, no te estoy diciendo un guión de la Gran 7 o lo que sea, un párrafo de guión bien escrito Sí, ya y, te cambia un poco la, y la perspectiva. Con lo poco, ¿no? sí, sí. Y bueno, hace poco me enteré de que la parte que yo intuyo, que es la parte emocional, que acá obviamente no quiero spoilear, se metieron los actores y dijeron, che, esto estaría bueno que sea de esta forma. Zendaya también se metió, explicando que hubiera sido de esta forma, hubiera sido como un poquito más real y nada, es más que obvio que hay ahí una intromisión de los actores para que la película funcione de esa forma y lo hace y te demuestra que más allá de eso lo tienen recontratado ellos a nivel actoral para poder hacer eso. Pero bueno, la disfruté, quedé conforme. Buenísimo. Entonces, quedamos. No, tengo una recomendación a vos. Me queda una Sí, recomendación sí, sí, a mí. estamos. La del libro, ¿no? Sí, Porque también exactamente, sí. leemos. Sí. Sí. Bueno, voy a hablar de un libro que me costó muchísimo encontrar, como un montón de libros que está pasando, que es, lo voy a mostrar, Camelot. Un poquito más arriba, un poquito más arriba. Ahí, Un poquito más abajo. Ahí se ve el título. Ahí ahí se estamos. ve, Se ve Camelot, se ve la entrada de Camelot. excelente. Camelot, De épica, Gustavo Gabrieli. sí, 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 épica de una comiquería, que cuenta la historia, es un libro muy breve, muy entretenido, que cuenta la historia de Camelot, el icónico, legendario lugar de venta de cómic que nos ha hecho también muy felices a nosotros los argentinos en el final de los 90 principio de los 2000 que realmente era. ¿Vos fuiste a Camelot, Pablo, alguna vez? Fui una vez, fui muy. Ya yo era muy chico todavía cuando. Nos quedaba re lejos también Nos ir quedaba ahí. lejos y yo era chico todavía. Sí, yo habré ido 2 veces, no me pude comprar nada por obviamente cuestiones económicas, pero he Pero era ido un lugar muy interesante para ir y ver cosas. sí, Era, he ido a acompañar era amigos como, en uy, el tren. me gustaría tener esto. Me Sí, gustaría tener plata, me gustaría ir cerca de Capital. era un viajecito ir, bueno, Pablo de Villagoyo, soy de Casero, estamos ahí nomás, pero era un viaje realmente, siendo chico, ir hasta el centro para ir a Camelot, y siempre lo pudimos ver, yo lo pude ver de afuera varias veces, pero una vez no me pude comprar nada porque tenía algunas cosas caras, pero bueno, el libro, que como bien dijiste, lo escribió Gustavo Gabrieli, cuenta la historia, el ascenso y la caída de este local, que también en parte, como casi todo, cuenta el ascenso y la caída de un consumo cultural que hubo en Argentina y de cómo pasamos de los puestos de diarios a tener un local grande donde empezaron a vender manga, anime, historieta y fue tan importante para toda la generación de ahora que sigue consumiendo todas esas cosas. Bueno, Camelot fue muy importante y la historia de Gerardo, que era el dueño, que había empezado en un puesto de diario, se pasó a Camelot y todas las leyendas urbanas que Todo lo que sucedieron. surge alrededor de la historia de Gerardo, Sí, que es muy interesante, es como para hacer una serie, una película, que también un poco te cuenta los embates de lo que fue el crecimiento económico en Argentina y la decadencia total eh, a nivel económico. El libro lo disfruté, me dio muchísima nostalgia Es que y está creo que lo que buenísimo. tenía Camelot era un lugar que tenía alma, tenía espíritu. No es como la revistería, que es solamente cosas apiladas ahí que te dicen, ah, está allá. Y sí, y que a veces te atienden con mala onda. Bueno, Gerardo Ah, también Gerardo también, atendía, sí, él también también, atendía con mala onda, pero el chabón lo que decía pero es si no es. sabía y le disfrutaba y era algo que lo hacía de corazón. Sí, el eslogan que tenía era que si no está en Camelot, no existe. Así que nada, recomiendo mucho el libro, está a muy buen precio, lo pueden conseguir por eh, Mercado Libre, donde se consigue, o en redes sociales, lo digo de esta forma, porque en redes sociales es medio difícil encontrarlo a él, pero el libro se encuentra y es muy interesante cómo te cuenta y cómo se maneja también una comiquería en estos tiempos, así que nada, esta es mi recomendación literaria para este episodio.
Excelente. Ya llegamos al final, llegamos a la horita, estamos bien de tiempo, estamos perfectos. Seguimos teniendo el timing radial. Pues esto era Sí, un todavía lo programa de tenemos, radio sí. antes. Sí, y cómo nos gustaba eso, tirar unos temitas cada tanto. Estamos hablando Sí, es cuando existía la terrible eso. radio. Cuando existía la radio. Ahora hay otra cosa, pero bueno, nosotros nos adaptamos constantemente. Nos pueden seguir por YouTube. Vamos a resurgir en Spotify, seguramente. Sí, sí, ya. En- De hecho, en- cada vez falta menos estamos haciendo para subirlo. negociaciones Sí, sí, arduas. de hecho, sí. En cualquier, dentro de poco ya va a estar todo subido. Todo lo que falta y lo que se vendrá. Tal vez probamos a hacer algún vivo en algún momento. Es la idea, es la idea. Tenemos Probaremos. varias ideas, pero bueno, se viene un último cuatrimestre del año muy interesante para Cinema Parásito y siempre hay cosas para ver, así que nada, síganos en Instagram, como dije, en YouTube, que es muy importante también, y en Spotify nos comentan, le ponen estrellita y toda la bola. Así que bueno, nos veremos en otro episodio, querido Verón. Dentro de no tanto, espero, así que nos vemos en la próxima. Chau. Adiós.